Abogados. ¿Cuál es la cosa más insignificante por la que has visto pelear a alguien en un divorcio? Estuve en la audiencia de divorcio de mi hermana y la pareja que los precedió estaba peleando por la negativa del padre a comprarle productos de higiene femenina a su hija adolescente. Pero también se negó a permitir que mamá los enviara con su hija. Pensé que la mandíbula del juez nunca volvería a la normalidad. Preguntó, ¿entonces su hija tiene un ciclo menstrual, papá? Sí. Juez, ¿se da cuenta de que las mujeres necesitan productos femeninos durante ese ciclo menstrual? ¿Correcto, papá? Sí. Juez, ¿entonces no deseas pagar por ellos, papá? Sí. Juez, ¿y no quieres que la madre del niño los envíe con ella, papá? Sí. Juez, ¿y qué? ¿Qué quieres que haga tu hija durante este tiempo? Papá, no me importa. No voy a gastar dinero en eso y su mamá no envía nada a mi casa. Juez, bien. Ordeno que la hija no tenga que visitar a papá durante su ciclo menstrual ya que él no cubrirá sus necesidades básicas. Papá, ¿eso es una tontería? Juez, disculpe. ¿Quiere hablar para que pueda declararlo por desacato al tribunal? ¿O satisface las necesidades de su hija o ella puede optar por no visitarla? Me quedé atónito. No es un divorcio, sino la ruptura de una relación de largo plazo. Una aspiradora. Había dos. Uno caro, otro barato. No le importaba cuál se quedaba ella. Pero insistió en que se iría con uno según su acuerdo 50-50. Su elección, durante semanas insistió en conservar ambos. Finalmente cedió y se quedó con el más barato, ya que era un estilo que le gustaba. 6 meses después de contarles a todos en el grupo de amigos cómo la obligó a usar la aspiradora defectuosa. La más barata se rompió, y ella fue a golpear su puerta exigiendo dinero para reemplazarla. Él se ofreció a dejarle llevarse el caro y ella podría pagarle por uno nuevo y barato. Eso no es lo que ella quería. Ella solo estaba allí para buscar pelea después de que todo hubiera terminado. Entonces ella cedió y se fue sin nada. Mi hermano ganó la mitad de las tetas postizas de su ex esposa. Gastaron como $12,000 en ellos un año antes de divorciarse. Él obtuvo $6,000 de su cuenta bancaria por ello. Fui abogado de divorcios hasta el año pasado. La petición más mezquina que recibí fue que un cliente me pidió que le consiguiera la mitad de las botellas de champú que dejó cuando la echaron de la casa. Por ejemplo, ¿botellas de champú llenas debajo del fregadero? Yo pregunté. No, respondió ella. El champú en la ducha. Hay 2 o 3 botellas allí y queda aproximadamente la mitad de cada una. Quiero la mitad de cada mitad restante. Terminé diciéndole que me pagó $50 solo por enviarme ese correo electrónico. Y que lo renunciaría si ella iba y compraba un nuevo champú. Un servicio de $25 en reparación de lavadora. La esposa era dueña de su propia casa antes del matrimonio. Todo lo que el marido trajo a la casa fueron sus útiles de oficina. Él pagó la mitad de las facturas, pero su esposa siguió pagando ella misma la hipoteca, el seguro y la garantía de la vivienda. En algún momento se rompió una lavadora y él pagó la tarifa del servicio por las reparaciones. Años más tarde, al divorciarse, este hombre estaba decidido a recuperar esos $25. Afirmó en el alegato que lo obligaron a pagar y que sufrió abuso financiero porque tuvo que pagar por algo que no era suyo. Además, no quería reunirse para resolver las cosas. Quería que un juez ordenara a su esposa pagar. En la audiencia, la esposa sacó un correo electrónico suyo de hace años cuando repararon la máquina diciendo que no le debía la lavadora porque yo también la uso. Este correo electrónico fue revelado antes de la audiencia, pero el hombre se negó a reunirse con nosotros. El juez estaba enojado. La esposa lo había superado. Se ordenó al esposo que pagara los costos de la esposa, incluidos mis honorarios. No un abogado, sino un traficante de documentos judiciales. El exmarido arrastró a la ex esposa a los tribunales porque habían acordado dividir los costos de los útiles escolares y las actividades extracurriculares durante el divorcio. La hija mayor estaba en el equipo de natación. El marido estaba allí para argumentar que no debería tener que pagar la mitad del coste de las gafas de natación de $3 porque no sentía que las gafas fueran necesarias. El juez dice, ¿no crees que las gafas sean necesarias? ¿Para el equipo de natación?
Luego suspiró profundamente. Luego se volvió hacia la esposa y le dijo: «Te mudaste a California, ¿verdad? ¿Y transferirás este caso allí? Entonces podrán solucionarlo. Buena suerte». La esposa voló a campo traviesa durante esos 15 minutos. Soy abogado. Tuve una pelea de pareja por una tarjeta de puntuación de los colonos de Catán. La tarjeta con la que realizaron un seguimiento de todas las victorias y pérdidas. Horas y horas de pelea por esta estúpida tarjetita. Incluso tuve que enviar una carta de expoliación que advierte a la otra parte de las consecuencias de la destrucción de posesiones o pruebas. Al final, resolvimos que mi cliente recibiría la copia familiar del juego y una copia enmarcada de la tarjeta de puntuación con la firma de su ex esposa. Obtuvo una nueva copia del juego, pero la tarjeta original. Mi cliente tenía unos 35 años cuando se divorciaron. Murió inesperadamente 3 años después. Me estremezco al pensar en la distribución de ese patrimonio con el cuadro de mando que existe. Miles de dólares sobre literalmente nada. No soy abogado, pero fui testigo de cómo los padres de mi amigo pasaban todo el día peleando por una foto de fresas valorada en $40. La mamá lo quería porque lo compró y le gustó. El papá lo quería porque no iba a sacar otra cosa de la casa. Los abogados ganaron dinero ese día. Su hijo se ofreció a comprarle al papá la misma foto. Déjalo pasar, pero tenía que ser ese por principio. El divorcio saca a relucir lo loco. Soy abogado, pero no era mi caso, sino era un familiar. Un miembro de mi familia inició lo que resultó ser un negocio familiar extremadamente lucrativo usando su apellido. Usó las ganancias para expandir el negocio. Creó negocios satélites para sus hijos y pagó, en efectivo, para que su esposa estudiara Derecho. Se gradúa y ahora está en la oficina del fiscal del distrito y decide que no le gusta que él trabaje todo el tiempo. Viaje con suministros, etc. Solicita el divorcio. Él le dio la casa familiar, los coches, parte de los ahorros, etc. Ella, a su vez, exigió el negocio familiar. Entonces él le dio la ubicación principal. Luego le exigió que aceptara no competir. Luchó contra eso con uñas y dientes. Pero luego ella lo exigió y lo enterró en trámites. Permisos y licencias y cosas así por parte de sus amigos en el gobierno hasta que ganó el derecho a su propio apellido. No podía usar su propio nombre cuando iniciaba un nuevo negocio similar. Y más tarde, cuando un anuncio puso su foto, ella lo demandó alegando una violación de su acuerdo ya que su foto era la misma que usaba el nombre. Después de varias rondas de demandas y reclamos separados, finalmente se conformaron. De hecho, renunció al derecho de usar su apellido, pero un tribunal finalmente dictaminó que no podía impedirle usar su nombre, ya que no aparecía en el negocio original. Luego resolvieron el divorcio. Como ocurre con muchos otros, no es abogado. Tengo un amigo cercano cuyos padres atravesaron un amargo divorcio, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con la casa de vacaciones en el lago. No pudieron llegar a un acuerdo y terminaron en los tribunales. El juez, finalmente harto de idas y vueltas, les dijo que vendieran la propiedad y dividieran las ganancias 50-50 o literalmente cortaran la casa por la mitad. Después de lo cual asignaría aleatoriamente a cada uno un lado de la casa para quedarse. Finalmente optaron por vender la propiedad. Estaba representando a un hombre en una mediación para dividir la propiedad de la relación. Después de unas horas discutiendo todas las cosas normales, la compañera planteó la cuestión de una bolsa grande de juguetes y equipo BDSM. Eran, obviamente, pervertidos. Era obvio que lo hacía para avergonzar a mi cliente. ¿Qué valor tendría un montón de cosas usadas si hubiera pedido? Me opuse, pero el mediador lo permitió y me dijo: a veces simplemente hay que dejar que la gente se desahogue. Mi cliente, que en realidad no parecía avergonzado en absoluto, me dijo en la siguiente pausa que su ex todavía estaba salado porque le propuso matrimonio a una de las mujeres con las que habían estado saliendo juntos, o que había estado saliendo del lado que no recuerdo cuál, creo que en parte el último, se unió a ellos en una pareja permanente. Lo que había llevado a la separación. Se establecieron más tarde ese día. Soy abogado, pero esto fue antes de la facultad de Derecho, cuando solo era un molesto interno en la universidad, ropa sucia. Esto fue hace al menos 10 años.
Así que mi memoria no es la mejor. Acordaron dividir su casa de vacaciones en Ba Beach hasta que los niños fueran mayores. La esposa vino a limpiar el lugar y a prepararlo para la venta esa primavera. Según lo acordado, ella y su hermana descubrieron que era donde él se hospedaba con la amante por la ropa sucia en la máquina. La cosa, lógicamente, se enfadó, pero la casa se vendió sin incluir los electrodomésticos y el dinero se iba a dividir después de quejarse por ambas partes. Se pelearon por los electrodomésticos restantes de la casa. La esposa argumentó para quedarse con la lavadora y la secadora. El esposo consiguió una nevera y el horno, si no recuerdo mal. No necesitaba las máquinas, para entonces se quedó en su propio apartamento en Richmond. Justo cuando la casa cerró, envió la lavadora y la secadora a sus ex y él, con los cajones sucios todavía dentro. Creo que los dejó reposar en una unidad de almacenamiento mientras discutían. No puedo imaginar qué rango debía haber tenido cuando llegó a la puerta de la casa de sus padres. Pérdida del consorcio. Básicamente una ley donde su cónyuge o familiar puede cobrar dolor y sufrimiento. Una mujer firmó un acuerdo prenupcial, pero la pillaron haciendo trampa y no tenía derecho a nada tras el divorcio. En un intento por recaudar dinero de todos modos, alegó la pérdida del consorcio de su madre, que llegó a depender del apoyo financiero de su marido. Básicamente, el lado de la familia de la esposa estaba absorbiendo al marido y él finalmente se despertó una vez que la descubrieron haciendo trampa. Fue mezquino y triste. La gente es salvaje. El papá de mi novia es abogado. Era una lámpara. No es una lámpara especial. No es una lámpara cara. Ninguno con ningún valor sentimental para ninguna de las partes. Pero vaya que resultó ser el punto focal de un concurso de lanzamiento de mierda. Básicamente lo que pasó fue que una persona lo quería y la otra dijo que no en absoluto. Cuando terminó el litigio, tenían $6.000 en el fondo, por encima de la lámpara. Amigo estaba en negociaciones con su ex. Dijo que ella no enumeró todas las cortinas de baño adicionales. Tenía derecho a la mitad de ellos y argumentó el punto. Su abogado tuvo que recordarle lo que le pagaba por hora. Su abogado se ofreció a comprarle una cortina de baño. En el divorcio de mis padres, mi papá obtuvo todo, la custodia total, todas sus cosas, todo. Mi papá también demandó a mi mamá para que ya no pudiera conservar su nombre, por lo que se vio obligada legalmente a volver a usar su apellido de soltera. Un cliente y su esposa vinieron por una transacción inmobiliaria. Al final de la consulta, el cliente declaró casualmente que le gustaría divorciarse de su esposa. Me quedé atónito. La esposa empezó a llorar. El cliente empezó a frotar el hombro de su esposa y le dijo que todo estaría bien. Fueron unos minutos incómodos. Entonces esto no fue necesariamente algo formal, pero cuando mis padres se divorciaron, mi padre tuvo que regresar a la corte y obtener aprobación para sacar su ropa de la casa. Lo hizo, fue una escolta policial. No se mencionó específicamente en el divorcio. Así que mi mamá dijo que te jodan. Me quedo con todo lo que no se menciona específicamente. Ni siquiera un divorcio y ni un abogado. Pero tengo un ex que insiste en que dividamos los palillos en el portapalillos de manera uniforme. Lo curioso es que los tenía a ellos y al titular desde antes de la relación. No puedo contar esta historia lo suficiente, así que tuve que agregarla aquí. Yo representaba a un hombre en una mediación para dividir los bienes de la relación. Después de unas horas de hablar de todo lo normal, la compañera sacó a relucir el tema de una gran bolsa de juguetes para adultos y artículos BDSM. Eran, obviamente, pervertidos. Era obvio que lo estaba haciendo para avergonzar a mi cliente. ¿Qué valor tendría un montón de artículos juguetes usados? Me opuse, pero la mediadora lo permitió y me dijo: a veces simplemente hay que dejar que la gente se desahogue. Mi cliente, que en realidad no parecía avergonzado en absoluto, me dijo en el siguiente descanso que su ex seguía enojado porque le propuso a una de las mujeres con las que habían estado saliendo, o con las que él había estado saliendo en privado. No recuerdo cuál, creo que en parte esto último, que se uniera a ellos en una pareja permanente. Lo que había llevado a la separación. Llegaron a un acuerdo más tarde ese día.
¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.